Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Mahsine Meravet rompe el silencio sobre su relación con Cenk, confía en sus ojos, pero no en su corazón. ¿Qué ocurrió realmente entre Mahsine y Cenk? ¿Hubo traición? Te contamos todos los detalles de esta impactante revelación. La reconocida influencer y modelo franco-marroquí Mahsine Meravet ha causado un verdadero revuelo en el mundo del espectáculo con sus últimas declaraciones. Luego de semanas de especulación sobre el final de su relación con el futbolista Cenk, Mahsine finalmente habló, y lo hizo con una contundencia que dejó a todos boquiabiertos. En una entrevista exclusiva concedida a un medio español, Mahsine comenzó diciendo: "Durante mucho tiempo, guardé silencio por respeto a lo que tuvimos. Pero ya no puedo seguir callando. La verdad merece ser contada". Con una mirada firme pero triste, confesó que fue una decisión difícil abrir su corazón públicamente, pero necesaria. La historia entre Mahsine y Cenk comenzó hace más de un año. Las redes sociales estaban llenas de imágenes de ambos disfrutando de momentos románticos, viajes, cenas privadas y muestras públicas de afecto. Sin embargo, detrás de esa fachada perfecta, algo no iba bien. «Confía en sus ojos», dijo Mahsine, mirando directamente a la cámara. «Pero ahora entiendo que lo que brillaba en ellos no era amor verdadero, sino una ilusión creada para ocultar lo que realmente había en su corazón». Sus palabras resonaron en miles de mujeres que alguna vez vivieron algo similar, la decepción de descubrir que alguien no es quien aparenta ser. Según fuentes cercanas a la pareja, los problemas comenzaron cuando Cenk empezó a alejarse emocionalmente. Mahsine, conocida por su sensibilidad y su conexión con sus seguidores, notó que algo había cambiado. «Ya no me miraba igual», confesó. Y cuando le preguntaba si todo estaba bien, él siempre respondía con evasivas. La gota que colmó el vaso fue una conversación que Mahsine encontró por accidente en el teléfono de Cenk. Sin revelar los detalles exactos por respeto a su privacidad, aseguró que fue en ese momento cuando todo se derrumbó. No era una traición física lo que más dolía, sino el engaño emocional. El saber que ya no era la única en su vida, que compartía sus pensamientos con alguien más. Mahsine también habló sobre el impacto emocional que tuvo esta situación. «Me cuestioné muchas veces. Pensé que tal vez yo había hecho algo mal. Pero con el tiempo entendí que no se puede amar por los dos». Esta frase fue especialmente poderosa y generó miles de reacciones en redes sociales, donde muchas mujeres compartieron sus propias experiencias de desamor. Con el paso de los días, Mahsine comenzó un proceso de introspección profundo. Aislada del bullicio mediático, se refugió en su círculo más cercano y en su espiritualidad. «Necesitaba reencontrarme conmigo misma. Volver a recordar quién era antes de enamorarme de alguien que no supo valorarme», explicó. Durante ese periodo, se mantuvo alejada de las redes sociales, algo que sus seguidores notaron de inmediato. Recibía cientos de mensajes preguntando si estaba bien. Y eso me conmovió profundamente. Me recordaron que no estaba sola, que muchas mujeres estaban conmigo, apoyándome en silencio, expresó con gratitud. Su regreso al ojo público no fue casual. Mahsine eligió el momento con cuidado, decidida a usar su experiencia para empoderar a otras. No se trata de señalar culpables ni de buscar venganza. Se trata de sanar. De hablar para liberarme, pero también para darle voz a tantas otras que siguen callando por miedo o vergüenza. En la entrevista, también se refirió al proceso de reconstruir su autoestima. Cuando alguien te traiciona, no solo se rompe la confianza hacia esa persona, también se fractura la imagen que tienes de ti misma. Empiezas a dudar de tu intuición, de tu valor. Pero aprendí que una herida no define quién soy. Soy mucho más que el dolor que me causaron. Con la serenidad que solo otorgan las cicatrices bien curadas, Mahsine compartió que está en un nuevo capítulo de su vida. Ha retomado proyectos profesionales que había pausado por priorizar la relación y ha comenzado nuevas colaboraciones con marcas enfocadas en el bienestar emocional y la sororidad. «No me arrepiento de haber amado», dijo con firmeza. «Amar siempre es un acto de valentía. Lo que sí lamento es haberme olvidado de mí por tanto tiempo. Pero hoy me tengo más presente que nunca». La entrevista concluyó con una reflexión que rápidamente se volvió viral: no todo lo que se rompe merece ser reparado. A veces, soltar es la forma más sincera de decir, me elijo a mí.
Esta frase, compartida miles de veces en redes, fue vista como un grito de independencia emocional y autenticidad. En días posteriores, Maazine compartió en sus historias de Instagram imágenes de sus nuevos comienzos, una clase de yoga al amanecer, un café con amigas de la infancia, un taller de escritura terapéutica. Cada publicación era una prueba silenciosa de su resiliencia. Fuentes cercanas aseguran que Maazine rechazó ofertas para participar en realities de televisión donde se le pedía confrontar a Cenk. Eso no es lo que busco. Mi historia no es un espectáculo. Es una vivencia íntima que elegí compartir con respeto, no para generar morbo, dijo tajante. Por su parte, Cenk no ha emitido declaraciones públicas sobre lo sucedido. Su cuenta de Instagram permanece activa, aunque los comentarios han sido limitados y las interacciones mínimas. Algunos fanáticos del futbolista han salido en su defensa, mientras que otros le exigen una respuesta. Lo cierto es que el silencio de Cenk ha alimentado aún más las especulaciones. Pero Maazine parece estar en paz con eso. No necesito su versión. Ya conozco mi verdad, y eso me basta, afirmó. En un post reciente, escribió, el corazón roto también late. Y cada latido me recuerda que sigo viva, que sigo creyendo en el amor, pero sobre todo, en mí. Este mensaje, acompañado de una imagen suya frente al mar, cerró el ciclo con una metáfora poderosa. El mar, como el alma, puede estar en calma o en tormenta, pero siempre encuentra su equilibrio. Desde entonces, Maazine ha sido invitada a conferencias y paneles sobre empoderamiento femenino. Su experiencia, contada con autenticidad y sin dramatismos innecesarios, ha tocado fibras sensibles en miles de personas. No quiero ser vista como víctima, sino como testimonio de que se puede renacer después del dolor. También ha anunciado el lanzamiento de un libro en el que relatará su historia más a fondo, combinando vivencias personales con reflexiones sobre el amor propio, los límites y la resiliencia. Escribirlo fue parte de mi sanación. Quiero que otras mujeres lo lean y se sientan comprendidas, acompañadas. En un fragmento compartido en primicia con sus seguidores, se lee, pensé que el amor lo curaría todo. Pero el amor no debe doler. El amor no debería hacerte sentir menos. Hoy entiendo que amarme a mí misma es la base para cualquier relación sana. Sus palabras han resonado especialmente en jóvenes que atraviesan relaciones complicadas. Psicólogos y terapeutas han elogiado el impacto positivo de su testimonio y han señalado la importancia de figuras públicas que se animen a hablar de estas temáticas sin tabúes. Mientras tanto, Maazine continúa su camino, más fuerte y luminosa. Ha comenzado un pequeño podcast donde habla de temas como la autoestima, la espiritualidad y el autocuidado. Cada episodio termina con una frase suya que ya se ha vuelto característica: recuerda, tú eres tu hogar. Y siempre puedes volver a ti. Con esta nueva etapa, Maazine Meravet se consolida no solo como influencer de moda y belleza, sino como una voz inspiradora en temas emocionales. Su historia, marcada por el dolor, pero también por la valentía, se ha transformado en una fuente de fuerza para muchos. Y hasta aquí este impactante episodio en la vida de Maazine Meravet. Si te ha conmovido esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu comentario y compartir este video con tus amigas. Nos vemos en el próximo contenido con más historias que nos inspiran y nos hacen reflexionar.